Según la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, Ecuador, entre algunas otras economías de la región, tardarán décadas en recuperarse luego de esta crisis terrible que todavía vivimos por el coronavirus, que ha impactado en la economía. Y es que el número de pobres o la pobreza ha superado todas las líneas que se tenía previsto para esta segunda década del siglo. Lamentablemente nadie tenía previsto ese escenario y la recuperación económica va a ser muy difícil y sobre todo volver a los índices aceptables, si se quiere, del 2018 o 19. Incluso la pobreza extrema y los índices de desnutrición son graves y críticos, tanto así que, como ustedes conocen, la presidencia a través, o mejor dicho, el gobierno a través de la vicepresidencia, tienen un programa específico para el denominado desnutrición infantil Hambre Cero. Con nosotros el catedrático y columnista del diario El Telégrafo, don César Ulloa. ¿Cómo está usted, doctor? Buenos días, gracias por acompañarnos hasta ahora en el Telediario. Muchísimas gracias, un cordial saludo a toda la audiencia y además mi sentido de solidaridad con las personas que están atravesando este problema por el tema de las lluvias y los torrenciales que ha vivido el país en algunos lugares, ¿no? Sí, como dice vulgarmente, tras cuernos palos, y cuando el pobre saca a secar la ropa, valga la redundancia, llueve. Lamentablemente es así, es la historia que hemos vivido durante décadas. Pero está siendo muy mala la crisis económica, la sanitaria. Quien no tiene un plato de comida tiene que cuidarse al extremo de no contagiarse, y encima más también esta situación atmosférica de este duro invierno que estamos atravesando. Doctor, estos parámetros que da la CEPAL a propósito del crecimiento de la pobreza en América Latina, particularmente de países como Ecuador, ¿en realidad tendremos 10 años durísimos para recuperarnos económicamente? Bueno, habría que precisar que la economía ecuatoriana tuvo un frenazo muy potente ya en el 2015 como resultado de dos factores que no se puede pasar por alto, y el primero es la caída abrupta de los precios del barril de petróleo, y la segunda es la caída de la venta en volumen, pero también en precio de las materias primas o commodities. Es decir, el Ecuador ya atravesaba una situación compleja en términos económicos en el 2015, y que esto se exacerba, ¿no es cierto?, se agudiza cuando el gobierno comienza a tener un déficit muy alto, es decir, cuando tiene más egresos que ingresos, es decir, cuando tiene más que pagar que recursos que le entran a las arcas del Estado. Y eso provocó, ¿no es cierto?, que se provoque o se trate de incentivar ciertas medidas de ajuste que devienen el decreto 883 con las consecuencias que todos ya conocemos. Es decir, veníamos de una crisis del 2015, se trata de tomar algunos correctivos que fueron popularmente resistidos, que fueron popularmente, ¿no es cierto?, rechazados. Y luego viene una variable externa que es la pandemia, que prácticamente puso en confinamiento la economía de los países sin excepción alguna, porque las dificultades atraviesan desde los países más desarrollados, pero indudablemente afecta a economías como la nuestra, que tienen un alto nivel de fragilidad por algunos elementos. Primero, una dependencia muy fuerte a una economía rentista, es decir, a la venta de precio de hidrocarburos. La segunda, una economía que no ha sabido traer inversión extranjera directa, por lo tanto el Ecuador es el país con menos inversión extranjera directa, solo comparando con los países de la región. La tercera, es un país que tampoco ha logrado, y digo desde la transición a la democracia, que ya son bastantes años, incentivar una economía en donde se privilegie sobre todo el papel de los pequeños y medianos empresarios, que son los que generan más empleo. Y cuarto, que tampoco hemos tenido la capacidad de generar cierto ahorro en la época de mayor bonanza, ¿no? Cuando no se tiene ahorro, no hay inversión extranjera, cuando hay una precarización en cuanto al nivel del empleo, entonces cualquier variable externa podía ser una bomba, y lo que nosotros estamos viviendo es una suerte de bomba de tiempo, ¿no? Ese podría ser como mi primera lectura, que puede ser diagnóstica, pero que nos ubica en la situación actual que atraviesa el Ecuador. Doctor, según estos estudios de la CEPAL, habría de 4 de cada 10 ecuatorianos en la línea de la pobreza, viviendo con casi $2 al día. Pero también tenemos una ola migratoria que no para. Hemos visto las crisis de los migrantes venezolanos, sobre todo, que se ha ahondado
en este último año. Vemos que están especie de encerrón entre la frontera colombiana y la frontera peruana. Miles de ellos. De hecho, en Huaquillas, por ejemplo, son casi 7.000 venezolanos que intentan cruzar a Perú. Pero esto también impacta en la economía porque de alguna otra manera incrementa también la inseguridad, los problemas sociales y claro, la relación también en la economía porque hay un fenómeno que no es nuevo, pero que en esta pandemia creo que se ha acentuado. La precariedad laboral, es decir, hay pequeños emprendimientos o negocios que buscan contratar a estos migrantes fuera de los parámetros de la ley porque saben que para un migrante, por ejemplo, recibir 200 o 300 dólares sin contrato es mucho más barato para el emprendedor, lamentablemente, con la precarización laboral. ¿Cree usted que también este impacto de la migración venezolana en esta situación actual puede ahondar más la crisis económica? Bueno, en Venezuela se vive el sálvese quien pueda. Venezuela atraviesa una crisis humanitaria que es el mayor éxodo que se ha producido en décadas en un país de América Latina porque su gobierno ha expulsado de manera directa a 5 millones de personas. O sea, eso es algo abismal. Solo Y comparado eso con refleja, Siria. ¿no? Perdóneme, digo, solo Sí, comparado solo con lo que se vivió en Siria. Así es. indudablemente, o sea, lo que quiere decir que un modelo como el que lleva a cabo Venezuela es imposible de pensar que ni siquiera se pueda imitar. Es decir, para quienes están privilegiando este modelo como el venezolano, eh, es demencial. O sea, no se puede decir que un modelo económico funciona bien cuando 5 millones de personas han sido Claro. expulsadas. Es decir, este es un tema ya de lógica y además de lógica de sensibilidad y un poco de sensatez. Lo que habría que decir, ¿no es cierto?, es que las condiciones inadecuadas de empleo, o dicho en otras palabras, de su empleo, o quienes no tienen todas las garantías que por ley debería establecerse para los ecuatorianos, cada vez es mayor. Y yo creo que ahí entramos nosotros en una suerte de competencia o mal llamada competencia, porque ecuatorianos y ecuatorianas están en la esquina, en las esquinas, compitiendo con venezolanos y venezolanas por tratar de establecer un poco de ingresos en el día a día. Es decir, vemos que hay una precariedad en la población ecuatoriana que además se agudiza y entra en competencia en lo poco que existe en las calles con la población que está en condición de crisis humanitaria. Y claro, aquí habría que decir dos cosas. La primera es que yo estoy completamente convencido que la población venezolana bajo ningún punto de vista le agrada, a nadie le agrada esta situación que atraviesan, pero por otro lado también esto ha hecho que el Estado ecuatoriano, el Estado, es decir, administrado por las instituciones que tienen competencia en este tema, hayan tomado ciertas medidas adecuadas, ¿no? Creo que el impacto de Venezuela indudablemente tiene sus coletazos en Colombia, en Perú, en Ecuador y en Chile. Es decir, hay varios países que están indudablemente afectados y esto hace que en la economía informal, en lo que se conoce como economía informal, sea más evidente, sea más visible la precarización del trabajo. Y esta será una situación que no termine cuando la pandemia comience, ¿no es cierto?, a perder fuerza, sino que esto más bien será cada vez más fuerte porque, como dice la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, países como el Ecuador necesitan por lo menos una década para recuperarse. Y esto, solo pensemos lo que supone un día parada la economía en cualquier país del mundo. Acá hemos parado un año, que no es exclusivo del Ecuador, pero el Ecuador no tenía ahorro, el Ecuador no había incrementado su inversión extranjera directa, el Ecuador venía atravesando una crisis, por lo tanto fue una sucesión de crisis, una más fuerte que la otra, la que impactaron el contexto actual, ¿no? Sí, la situación es complicada, pero aquí surge necesariamente una pregunta un poco electoral, y es que las dos propuestas de los finalistas son radicalmente extremas, la del señor Arauz, la del señor Lasso. ¿Usted cree que el electorado puede hacer estos análisis un poco en función de qué
propuesta de estas dos podría recuperar en algo, no digo mejorar, pero recuperar en algo la economía para que se generen nuevos empleos o se recuperen los empleos? Digo esto porque estamos en una situación muy crítica del empleo y la recuperación no va a venir por decreto, sino por la creación de políticas que le permitan al sector privado generar riqueza y por lo tanto mano de obra. ¿Cree usted que el electorado se puede hacer este tipo de respuestas o mejor dicho de análisis? A ver, lo que nosotros tenemos claro es que en términos de economía, 9 de cada 10 ecuatorianos están a favor de la dolarización, porque esto desde su implementación en el Estado tuvo la posibilidad de reducir la inflación, tuvo la posibilidad de evitar la emisión inorgánica de dinero, tuvo la posibilidad de frenar la especulación, tuvo la posibilidad de estabilizar la economía. Entonces, yo creo que cualquier intento o medida económica que vaya por la creación de una moneda propia y que deje al traste una de las instituciones que en el país se ha creado y que 9 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas estamos de acuerdo, sería un error calamitoso. Lo segundo, creo que los ecuatorianos y ecuatorianas deben tener bastante claridad que cualquier medida asistencial de corte clientelar, es decir, asistir para asegurar un voto, ofreciendo cualquier cosa, no nos saca de la situación en la cual vivimos. Creo que ecuatorianos y ecuatorianas deben tener claro que lo que necesitamos son medidas contundentes en cuanto a políticas de mediano y largo plazo que puedan reactivar la economía con con cosas importantes. El mayor empleador en el Ecuador es el pequeño y y el mediano empresario, no es el Estado y no debe ser el Estado tampoco. El Estado tiene unas competencias, unas atribuciones, maneja unos recursos para generar condiciones que el empresariado pueda, ¿no es cierto?, sacar adelante y eso dinamizar la economía. Entonces, creo que un modelo extremadamente estatista, asistencial, clientelar, que trate de generar una moneda propia, sería una equivocación completa. Por el otro lado, creo que también ecuatorianos y ecuatorianas tampoco desean una extrema medida de flexibilización en cuanto a términos laborales, pero sí asegurar. Dicho en otras palabras, creo que ecuatorianos y ecuatorianas bajo ningún punto de vista quisiera algún modelo fracasado que en cualquier país pueda expulsar a las personas y llevarles a algún tipo de crisis, ¿no? Doctor César Ulloa, estoy contra el tiempo, le quiero agradecer sus reflexiones. Muchísimas gracias, a las órdenes, un abrazo. Gracias, saludos al doctor César Ulloa, catedrático de la Universidad de las Américas y columnista de diario El Telégrafo a propósito de esta situación económica tan crítica que vive el país. 8 de la mañana, terminamos. Gracias por acompañarnos hoy, 19 horas, más noticias.